Ahora vamos a enlazarnos hasta Caracas, vamos a Caracas con Luis Ernesto Blanco. Queremos también tomar la temperatura de la capital venezolana. ¿Cómo se encuentra? Director del portal runrun.es. Adelante, Luis Ernesto, muy buenos días y bienvenido a RPP. Hola, buenos días a ti, a toda tu audiencia. Bueno, con respecto al ambiente en Caracas, después de un sábado sobre todo muy convulso y donde la gente se volcó, sobre todo la que salió a la calle, bueno, la mayoría de la gente se resguardó, pero la que salió a la calle fue a tratar de abastecerse en supermercados y farmacias previendo cualquier cosa. El día de hoy, la tranquilidad del domingo empezó a ser un poco más tranquilo y el día de hoy amanece bastante más tranquilo, sobre todo teniendo en cuenta que son días de asueto todavía, del asueto prolongado navideño de fin de año. Todavía la ciudad normalmente para estas fechas no se termina de incorporar a la actividad plena. Los colegios y las escuelas están todavía sin clase y bueno, todavía la ciudad un 5 de enero de cualquier año suele estar a media máquina, ¿no? Pero si vemos los comercios abiertos, los supermercados abiertos, no ese flujo de personas, esas largas filas de personas tratando de comprar, sino ya una comparecencia de personas un poco más normal. Siempre a la expectativa de lo que puede ocurrir, de lo que está ocurriendo, mejor dicho, en la Asamblea Nacional, con la instalación de la nueva Asamblea Nacional previsto para el día de hoy. Y bueno, la gente, sobre todo los que estamos más informados, pendientes de las noticias que vengan de Nueva York, de la Corte de Nueva York, donde hoy comparece por primera vez Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Colega Luis Ernesto Blanco, queremos saber qué cosas has podido percibir de tus compatriotas, de las personas de tu entorno. Están festejando, es feriado, de acuerdo, pero ¿cuál es el sentimiento? Que estamos camino hacia una solución que suponga tener una dirigencia estatal que responda a las expectativas populares y que ponga fin al autoritarismo y a la corrupción que han dominado los últimos décadas de la vida de Venezuela. Bueno, yo te diría que es una alegría con el freno de mano puesto, ¿no? Si bien al principio, después que se conoció la noticia inmediatamente después que se conoció la noticia de la extracción de Nicolás Maduro, se preveía, o muchos preveían o anticipaban un cambio de régimen más o menos de forma inmediata. La posterior rueda de prensa de Trump horas más tarde y cómo transcurrió el día dio a entender que lo que había ocurrido en Venezuela, si bien, bueno, no solamente la trascendencia, en términos de trascendencia, había sido algo importante, de todas maneras sí, bueno, prevé que cualquier cambio de la estructura de poder que ha dominado Venezuela en lo que va de siglo, va a requerir o un poco más de tiempo, ¿no? Eso es lo que la sensación es que los que estaban contentos con la noticia y manifestaron un júbilo inicial, después se vieron como más bien como un poco sorprendidos por el rumbo que tomó la situación con las declaraciones de Donald Trump y el señalamiento primero del tutelaje hacia el gobierno, hacia la estructura de poder en Venezuela, pero sobre todo que ese tutelaje se iba a ejercer sobre la figura de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, hasta ese momento vicepresidenta de Nicolás Maduro, hoy presidenta encargada Delcy Rodríguez. Claro, ¿cuál es el sentimiento hacia Delcy Rodríguez? Porque ella va a asumir el gobierno por lo pronto y de acuerdo al artículo de la Constitución que se ha convocado por 90 días, pero esto es prorrogable, ¿no? ¿Cómo reacciona la ciudadanía a este nuevo liderazgo, digamos, en lo formal de la vicepresidenta y a su figura en lo particular y al papel que viene cumpliendo en este proceso?
Sí, bueno, a juzgar por el papel que viene cumpliendo en ese proceso, ella es parte, digamos, de la misma estructura de poder, ¿no? De Nicolás Maduro, donde también está su hermano, que es el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y figuran el ministro de la Defensa, el ministro de Interiores, etcétera. Sin embargo, luego de lo señalado por Donald Trump y lo visto por de su prácticamente su aval como nueva jefa de Estado en Venezuela, se abre una incertidumbre, se abre una incógnita de cuál Delcy Rodríguez veremos a partir de hoy, ¿no? Una, si es la que declaró el sábado temprano en el Consejo de Seguridad y previamente por teléfono, donde mantenía el tono de confrontación contra los Estados Unidos y mantenía el tono estridente contra la administración de Donald Trump, y exigía primero la fe de vida de Nicolás Maduro y luego la devolución a Venezuela, etcétera, o es la Delcy Rodríguez que declaró anoche, donde el tono fue más bien un poco más conciliador, donde se ponía la orden para una relación un poco más equilibrada con los Estados Unidos, y no mencionó o no hizo ninguna mención exigiendo el retorno de Nicolás Maduro a Venezuela, ¿no? Entonces se abre la incógnita de cuál será la Delcy Rodríguez que veremos en el futuro, y se esperan señales, ¿no? La expectativa es sobre cuáles serán esas señales que veremos, y el deseo quizás mayoritario, o la aspiración mayoritaria, gira en torno a la liberación de los presos políticos. Quizás esa sea la señal clave, o la señal que la mayoría de los venezolanos están esperando. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Que sea la liberación de los presos políticos, y que esos centenares de venezolanos que permanecen tras las rejas por delitos de conciencia, puedan estar en las calles y puedan ejercer también la política, y puedan ejercer también el derecho a la participación y el derecho a la libertad de expresión. Sí, queríamos aprovechar también este enlace contigo para preguntarte por la situación. Bueno, hoy hemos tomado conocimiento de un comunicado de la República Bolivariana sobre el homenaje a 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida. Es lo que dice el comunicado, la presencia de esta guardia cubana, digamos, que apoyaba al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la situación hoy por hoy, digamos, de qué información, o mejor dicho, qué información adicional se tiene sobre lo que ocurrió? Sí, con respecto a la pérdida de vidas, no hay un parte oficial de parte del gobierno venezolano sobre sobre el significado de esta situación. Ahí hemos recogido información de hospitales, hemos recogido información de morgues, de la morgue en Caracas, donde se habla y se contabilizan algunas decenas de muertos, entre 30 y 40 muertos, pero muy probablemente esa cifra sea todavía mayor, ¿no? Estos cubanos, esta guardia de seguridad, o este cuerpo de seguridad que protegía a Nicolás Maduro, de cubanos, lo supimos por el gobierno cubano, lo supimos por un comunicado del gobierno cubano manifestando el duelo, todo eso empieza a sumar de esta lamentable situación ocurrida el sábado en la madrugada, ¿no? Que ha llevado la vida de decenas de muertos, y algunos de ellos civiles, ¿no? La mayoría militares, pero algunos de ellos civiles. De acuerdo. Una última pregunta de mi parte. Quería preguntarte, ¿cuándo prevés tú que acabe el terror sobre la prensa venezolana y podamos leer nosotros los diarios venezolanos libres, críticos, objetivos e independientes, después de esta larga noche que ha caído contra la libertad de prensa en Venezuela?
Bueno, ese es, por supuesto, como uno como periodista, es el deseo y la máxima aspiración de que eso ocurra pronto. Si te soy honesto, no, hasta ahora no hay señales de que se camine en esa dirección, ¿no? Sigue siendo, hay que recordar que la estructura de poder del gobierno de Nicolás Maduro se mantiene prácticamente intacta, con la excepción de él y de su esposa. Hasta ahora no ha habido ningún cambio en la estructura de poder. Y eso, por supuesto, hace que toda la sociedad se mantenga cautelosa ante lo que está por venir, ¿no? Hay mucho miedo y mucha precaución de cómo actuar ante lo que está por venir, y atento a las señales, ¿no? Las señales que podamos ver de que efectivamente hay algún tipo de apertura, ¿no? Todavía creo que es prematuro anticipar que eso vaya en esa dirección, ¿no? Pues bien, muchas gracias, Luis Ernesto Blanco. Ojalá que pronto haya plenas libertades para, naturalmente, informar a la población y para juzgar a los responsables de una dictadura corrupta que ha impuesto un poder arbitrario en Venezuela durante los últimos tiempos. Muchísimas gracias por tus explicaciones y hasta pronto.